hablando los viernes. Hace 2 viernes comenzamos a hablar del Espíritu Santo y vamos a seguir hablando del Espíritu Santo hasta que pues agotemos el tema, entre comillas, si es que fuera un tema que pudiésemos agotar, ¿no? Vamos a ver tantas cosas e ir poco a poco, ¿sí? Estábamos anotando tipo como capítulos o subtemas del tema principal, que es el Espíritu Santo. Y la semana pasada, el viernes antepasado, vimos varios, ¿te acuerdas? Vimos como el primer subtema, empezamos por ver qué es el Espíritu Santo. Y vimos que el Espíritu no es algo, sino alguien, es decir, es una persona. Y lo vimos así por los atributos que la misma palabra de Dios da al Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu piensa, que el Espíritu habla, que el Espíritu se entristece, que el Espíritu intercede, que el Espíritu escudriña. Entonces, tantas cosas, tantos atributos que no pertenecen a algo, a una cosa, a una fuerza, como unos dicen, ¿no? Es alguien. Eso fue lo primero que vimos el viernes pasado. Y después vimos la segunda parte. Si es alguien, ¿quién es el Espíritu Santo? Y vimos un montón de versículos donde enseña que el Espíritu Santo es Dios mismo, el Espíritu Santo. Y después vimos una tercera parte, donde también la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Jesús, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, ¿no? 3 partes. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es alguien. Vimos que ese alguien es Dios y que ese alguien también dice la palabra que es Jesús. ¿Cómo puede ser esto? Porque Jesucristo es Dios, porque es el mismo. Jesús lo dijo muchas veces. Dijo, yo y el Padre uno somos. Y Él prometió en Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y dice, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Es decir, el que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo, que a la vez es el Padre y es Jesús. Es decir, es uno mismo. Veíamos lo que significa espíritu, ¿te acuerdas? Es aliento. Eso es lo que significa aliento, vida insustancial. Eso es lo que dice el diccionario, un soplo. Y eso es lo que es Dios. Un espíritu, pero sin saber nosotros ni siquiera exactamente qué es un espíritu, es decir, cómo está formado, de qué sustancia es. Lo único que sabemos es que el Espíritu Santo es Dios, que Jesús es Dios y que son uno mismo. El domingo veíamos Hebreos 1:3, ¿te acuerdas? Que yo creo que lo explica también muy bien cuando dice Hebreos 1:3 de Jesús, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso es lo que es Jesús. Es la imagen misma de su sustancia, hablando de Dios. Es de la misma sustancia de Dios. Es una misma sustancia, es un mismo ser. Después vimos el viernes pasado el capítulo 4 y vimos todos los ejemplos o representaciones del Espíritu Santo en la Biblia, ¿te acuerdas? Lo vimos como paloma, lo vimos como viento, como agua, como fuego, como el sello. Todas las representaciones que la Biblia hace del Espíritu Santo. Y ese fue como todo el inicio, ¿no? Y después comenzamos, que esto es muy importante, y hoy vamos a seguir con esto. Después comenzamos, porque es muy importante para entender el Espíritu Santo, a verlo cronológicamente. Es decir, es como tomar la Biblia y ver el Espíritu Santo desde el principio y ver cómo estaba en Génesis y luego ir por toda la Biblia paseando y ver cómo el Espíritu Santo siempre ha estado ahí durante toda la historia. En el Antiguo Testamento la diferencia es que moraba en un templo, ¿te acuerdas? Ahí el Espíritu Santo moraba en el templo, mayormente, sí, porque también vemos que moraba dentro de algunas personas, de algunos muy especiales. El Espíritu moró dentro de Moisés, moró dentro de Josué, de David, de Daniel,
de Ezequiel, pero solo de unos cuantos, ¿sí? Cronológicamente, viendo aquel tiempo del Antiguo Testamento, vimos que hubo una promesa de Dios. Es decir, Dios hace una promesa de que algo iba a cambiar, algo iba a ser diferente, y era la promesa del Espíritu Santo. Cronológicamente, llegamos al Nuevo Testamento, a Hechos 2, el día de Pentecostés, donde el Espíritu se derrama y donde se cumple la promesa que en el Antiguo Testamento daba Dios. Y a partir de ahí, de Hechos 2, se derrama el Espíritu Santo, y luego más adelantito dice Romanos 8:9, gracias hermana. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego da yo no sé cómo llamarle esta frasecita, pero como un dudando, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿no? Porque así lo decimos también nosotros. Nosotros usamos esa frase también, ¿no? Si es que, ¿verdad? Si es que. Y él dice, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Y después dice, y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9 nos enseña, y de ahí hacia adelante nos enseña que hoy todo cristiano tiene el Espíritu Santo, todo cristiano verdadero. Y nos enseña que aquel que no tiene el Espíritu Santo no es cristiano, no es salvo, no es nada. Simplemente es una persona engañada por el diablo, engañada por sí mismo. De hecho, la intención del demonio, ¿te acuerdas cuando vimos Apocalipsis? ¿En qué consiste? Incluso en recibir otro espíritu que tú creas que es el Espíritu Santo. Ese es el engaño que hoy quieren hacernos el enemigo, ¿no? Pero Romanos 8:9 concluye, y de ahí el Nuevo Testamento hacia adelante concluye esto, ¿sí? Hoy el cristiano tiene que tener el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no es de él, es decir, no es de Cristo, no es de Dios, no es cristiano, no es nada. Oye, ¿puede ir a una iglesia? Puede ir a una iglesia. ¿Puede hacer buenas obras? Puede hacer buenas obras también. Pero si no tiene el Espíritu Santo, no es nada. El Espíritu también lo menciona cuando vimos las representaciones que hace la Biblia como las arras. ¿Qué quiere decir las arras? La garantía. Es decir, ¿qué es lo que me garantiza que yo soy cristiano? El Espíritu Santo. Si no tengo el Espíritu Santo, no soy cristiano. Puedo llamarme cristiano. La gente puede creer que soy cristiano. Y tristemente me voy a dar cuenta de forma muy dura que no lo soy. Cuando llegue delante de Cristo y me diga, como también hay muchos pasajes en la Biblia, ¿te acuerdas de Mateo 7? No te conozco. Y aquellos hasta levantaban enfermos y hacían milagros, y aún el Señor no los conoce, ¿verdad? Entonces, así de importante es el tema, pero tenemos que concluir esto. Efesios 1:13 nos da también el orden, es decir, lo refleja también Efesios 1:13, cuando dice, en él también vosotros, mira lo que dice, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, da el orden que vivimos nosotros, ¿sí? Para ser cristianos, ¿cuál fue el orden? Primero, haber escuchado el evangelio, ¿sí? Segundo, haberlo creído. Y tercero, nos dio el Espíritu Santo. Eso es lo que pasó en nosotros un día, un mismo momento, un mismo segundo, un minuto. ¿Qué fue? Cuando escuchamos el evangelio en el radio, en la tele, de alguna persona, o directo en la Biblia, cuando lo descubres lo que es el evangelio, ¿sí? Creer lo que es. ¿Te acuerdas cuando pasó que lo escuchaste y lloraste, te sentiste mal, te sentiste sucio, te sentiste pecador? Eso es el haber creído. Y enseguida llegó el Espíritu Santo, ¿sí? Eso pasó en nuestra vida. Espero que haya pasado en nuestra vida. Eso debió haber pasado en nuestra vida. Y hasta ahí vamos bien. Yo creo que hasta ahí lo tenemos bien claro. Después comenzamos a hablar el viernes pasado
Bueno, esto es tan importante que cómo se obtiene, y el orden sigue siendo el mismo, el que acabamos de decir, Efesios 1:13. El orden va a dejar de ser importante en cuanto a, bueno, ¿cómo sé si lo tengo hoy? No es porque lloré un día, eso vamos a llegar yo creo que la semana que sigue, ¿sí? Porque eso es súper importante, buscar nosotros la evidencia del Espíritu Santo, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos la semana pasada de cómo se obtiene, llegamos a esta conclusión, pero otra vez cronológicamente, si viste algo, se nos atraviesa el libro de Hechos. Y el libro de Hechos es muy importante en cuanto al Espíritu Santo. Yo cuando conocí el libro de Hechos, yo decía, este es el libro de prácticamente donde más vivo se ve el Espíritu Santo, es el mover del Espíritu Santo. Entonces, en cómo se obtiene, ir al libro de Hechos nos va a hacer descartar algunas cosas, porque yo te estoy diciendo que la Biblia dice cómo se obtiene. ¿Cómo se obtiene? Escuchando el Evangelio, haberlo creído y el Espíritu viene. Pero cuando vas al libro de Hechos, nos vamos a topar con 2 o 3 casos que tú dices, estos no lo obtuvieron así. Entonces, ¿qué pasa con el libro de Hechos? Los primeros que lo obtienen, de hecho, no lo obtuvieron así. Jesucristo les dijo, no se vayan de Jerusalén y va a venir el Espíritu Santo. Y un día llegó, no estaban escuchando el Evangelio, no estaban arrepintiéndose, no estaban llorando. ¿Sí? Y después vamos a ver otros casos de otro que estaban en otra situación y viene alguien y les puso manos y recibieron el Espíritu. Otra vez no se cumplen los requisitos o qué onda con el libro de Hechos. Y de eso vamos a ver un poquito hoy para el que tenga dudas en esto. Es decir, ¿cómo se obtiene? ¿Por qué? Porque otra vez la Biblia enseña lo que vimos al principio. Sin embargo, yo creo que todos conocemos que anda gente ahí repartiendo Espíritu Santo también, así como que, tócalo, aquel al hermano, así. Y luego el hermano se cae acá y recibió el Espíritu a larga distancia. Y sin embargo, ellos, pues vas al libro de Hechos y dice, ahí está, o sea, por eso anda repartiendo Espíritu Santo, porque le sobra, ¿no? Y tiene para repartir. Pero hoy vamos a ver, el tema sigue siendo el capítulo 6, ¿cómo se obtiene? Es decir, ya podríamos saber cómo se obtiene, y la Biblia nos dice, escuchando el Evangelio, creyendo en él, así se obtiene. Bueno, pero, ¿y qué onda con esos? Podríamos decir pocos, pero pues uno es suficiente para decir, oye, aquí no lo están recibiendo así, ¿qué onda con ellos? ¿Sí? ¿Cómo se obtiene? La primera pregunta sería, ¿se puede traspasar el Espíritu Santo? Si leemos, hay un pasaje que no es tan claro a lo mejor como los otros, pero enseña que no. Pero vamos a leerlo, está en Mateo 25:1 en adelante. Es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25:1 dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes, 5 insensatas. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Esta parábola parece enseñar, o yo digo enseña, pues ¿qué es? Que no se puede pasar, ¿sí? Es decir, dame de tu aceite. No se puede, tienes que ir con el proveedor, ¿verdad? Sin embargo, es una parábola. Alguien puede decir, no está tan claro, porque los versículos de Hechos incluso parecen ser más claros que esto, ¿no? Vamos a ver ahora Hechos 8:14. Hay dos principales en los que nos vamos a centrar hoy. Hechos 8:14 en adelante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos
para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y dice el 17, y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Yo creo que incluso, te digo, en tenor oye, acá dice que no se puede, pero este sí se está pudiendo. Y a lo mejor si lo ves, ¿cuál está más claro? Pues yo creo que el 8:14 está más claro que el otro por ser una parábola, ¿no? Hechos 19:5. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Perdón. ¿Ya lo tienes? Yo creí que no estaba Charlie. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Sí. Yo creo que con estos dos, que solo hay este y otro más que vamos a ver hoy, pero con esto es suficiente para ver que en el libro de Hechos pasaba esto. Imponían las manos, dice ahí, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿se traspasa o no se traspasa? Lo primero es, por ejemplo, leyendo 8:14 y Hechos 19, donde se ve que imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, lo primero que debemos de saber ya nosotros es, no podemos llegar a una conclusión con estos dos versos, ¿no? Que es lo que hoy hace la gente. Oye, ¿por qué aquel anda tumbando gente y traspasando el Espíritu Santo? Y viene y te dice, pues por Hechos 8 y por Hechos 19. No podemos llegar a una conclusión por eso, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Ver, en este caso, por ejemplo, queremos ver la imposición de manos. Si nosotros quisiéramos saber qué dice la Biblia sobre la imposición de manos, ¿qué tenemos que hacer? Eso, hacer un estudio de qué enseña la Biblia sobre la imposición de manos. ¿Y dónde comienza el estudio? Desde Génesis. ¿Y dónde termina el estudio? En Apocalipsis. Y cuando lo tengas, entonces podemos llegar a una conclusión. Eso es lo primero que debemos de saber ya como iglesia, como cristianos, ¿no? ¿Cómo llegar a una conclusión? Porque si no, pues cualquiera no solo que nos pueda engañar cualquiera, sino nosotros mismos, ¿sí? Oye, aquí dice que sí. O sea, ponían en la mano y lo pasaban a ver, oye, ¿no le pasa? ¿O qué onda? Pues, o sea, nosotros mismos. Este es el consejo que hemos dado siempre como iglesia, es el consejo que nos hemos dado como hermanos. Yo no puedo llegar a una conclusión sobre algo sin haber estudiado toda la Biblia. En este caso, yo quiero saber, y esto, hermano, al que tiene dudas, ya lo debería de haber hecho. Es decir, yo tengo dudas. Es decir, ¿por qué Casluna echa así? ¿Por qué si se cae la gente? A ver, vamos, o sea, si se puede tirar la gente. Oye, y luego Hechos 8:14 parece que le da la razón. Y luego me das Hechos 19 y también le da la razón. Entonces sí se puede, ¿o qué? No, pues aviéntate un estudio. Todo cuando tengas dudas, esto es tan simple como estudiar la Biblia. O sea, nos engañan pues los que queremos, los que nos dejamos engañar, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de la imposición de manos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver la imposición de manos desde que comienza la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer hoy, corriendo un poco porque el tiempo es oro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El Antiguo Testamento, siempre todo estudio empieza en el Antiguo Testamento. Y vas a ir viendo que la imposición de manos es algo que se usó desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo creo que el primer uso se ve en Génesis 48. En el 48:14 en adelante, dice que Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. ¿Te acuerdas de este pasaje? Son los hijos de José que están con su abuelo y recibiendo bendición. Dice, puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac,
el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense, en gran manera en medio de la tierra. Yo creo que ahí puedes ir anotando, por ejemplo, pero ve anotando solo lo que se ve primero en la Biblia. Lo primero que se ve es que ponían las manos para orar por alguien y bendecirlo, ¿sí? Eso es lo primero que se ve en la Biblia algunas veces. Lo segundo que se ve, y seguimos en el Antiguo Testamento, hay algo que tienes que notar porque es también en oración, pero lo segundo es para separar a una persona para un ministerio. También se ve varias veces. Por ejemplo, en Números 8:9. Números 8:9 en adelante. Dice: y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Este es el segundo uso que se ve en cuanto a la imposición de manos. Era como para separar a alguien para un ministerio. En Números 27:18 se ve otro caso. Números 27:18 en adelante. Dice Jehová: Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Ese es el segundo uso que se ve, y estamos en el Antiguo Testamento. Pero en este segundo, si te fijas, parecería que con la imposición de manos se traspasa algo, ¿no? Se traspasa bendición en el primer caso. En el segundo dice pondrás de tu dignidad sobre él, en el caso de Moisés, a Josué. Pero otra vez es lo mismo, apenas llevamos 2 versos, no podemos todavía hacer la doctrina con eso, ¿no? En el Antiguo Testamento mayormente se usaba la imposición de manos a la hora de los sacrificios de animales. Se imponían las manos sobre los animales. ¿Te acuerdas? ¿Has leído aquello? Cuando el animal iba a ser ofrecido, cuando el cordero iba a ser ofrecido, el pecador ponía su mano sobre el animalito. Por ejemplo, en Levítico 16:21. Levítico 16:21 en adelante, dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Y así era en el tabernáculo, así era también después en el templo. Y aquí lo que se ve otra vez es que como que se traspasaban los pecados a aquel animal, ¿no? Y esto es importante porque lo que vamos a tratar de seguir viendo, y a lo mejor la pregunta que ahora también tenemos que responder es si en realidad se estaba traspasando algo o era algo simbólico de lo que sí pasaba espiritualmente, ¿no? Pero terrenalmente simbólico de aquello. Pero todavía no estamos concluyendo nada, porque apenas llevamos 3-4 versículos, ¿no? Pero de aquí ya vamos a brincar al Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a seguir
Es decir, aún no concluimos nada. Pero aquel aún no concluimos nada quiere decir, hasta estos versos que llevamos del Antiguo Testamento, ninguna de estas imposiciones de manos son mandamientos para la iglesia de hoy, ¿sí? Solo estamos tratando de ver todas las imposiciones de manos que hay desde el principio de la Biblia. Es decir, otra vez sería errado que porque Moisés le puso la mano a Josué, yo tenga que ponerle la mano a mi hermano Chuy, ¿no? Otra vez es errado eso. Estamos tratando de concluir, de llegar al final a una conclusión. Así como era insuficiente Hechos 8 y 19 para formar una doctrina, sigue siendo insuficiente, ¿sí? Tenemos que seguir en la Biblia, ¿sí? Si seguimos cronológicamente, luego del Antiguo Testamento se ve nuestro Señor Jesús en la tierra, ¿no? Y nuestro Señor Jesús era especialista en imponer manos, le encantaba imponer las manos a nuestro Señor Jesús. Vemos en Mateo 19:13. Mateo 19:13, le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Hay algo que teníamos que hacer hincapié en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y es momento de hacerlo. Si te fijas, siempre desde Génesis 48, cuando le puso las manos, era para darle bendición y por orar. Oró por ellos, ¿te acuerdas? Después en Números 8 y en Números 27 también era acompañado de oración, ¿sí? Es decir, lo levantaban para un ministerio, pero con una oración, y le ponían las manos. Y ahora vemos acá, bien, llegando a Jesucristo, en Mateo 19:13, lo mismo. Le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Es decir, la imposición de manos siempre acompaña a la oración en lo que estamos leyendo hoy. Jesús lo hacía igual. Si tomaste nota, tomamos 3 en el Antiguo Testamento: para bendecir, para levantarlo para un ministerio, y mayormente cuando era sobre un animal era para que se llevara nuestros pecados, ¿verdad? Eso fue en el Antiguo Testamento. Llegamos al Nuevo Testamento y Jesús lo hace para bendecir a los niños, pero mayormente Jesucristo lo hacía para sanar, ¿te acuerdas? Jesucristo imponía las manos para sanar a la gente. En Marcos 6:5 se ve un ejemplo. Marcos 6:5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Esto es lo que más se ve con Jesús, poniendo las manos para dar sanidad a las personas, de una y de varias formas. En Marcos 7:32, le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y Jesús le puso más que la mano, dice, tomándolo aparte, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Hizo más que eso. En otra ocasión a un ciego le puso lodo, ¿te acuerdas? En los ojos. Pero Jesús tocaba para sanar. Después este mismo Jesucristo, luego de su muerte, luego de su resurrección y antes de ascender al cielo, dejó un encargo a los discípulos, que eso somos tú y yo también, en Marcos 16:15. Marcos 16:15 en adelante: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una señal para los que creen en Jesucristo.
Sin embargo, aquí, si te fijas, la imposición de manos, mayormente cuando Cristo la aplica, se nos desvía hacia las sanidades, ¿verdad? Entonces, si te fijas, estas las vamos a tomar y la vamos a dejar tantito aparte, porque acuérdate que el tema que es hoy, estamos hablando del Espíritu Santo y estamos buscando si el Espíritu Santo se traspasa o se adquiere de otra forma, ¿no? Pero esto es claro que Jesús imponía las manos para sanar a las personas y después nos dijo a nosotros que también íbamos a imponer manos y las personas sanarían, ¿sí? Claro que esto tiene todo su contexto, que es como acompañado de una oración y todo lo que vamos a ver ahorita al final, ¿no? Pero te digo, lo que estamos buscando es en la imposición de manos en cuanto al adquirir el Espíritu Santo, el traspasar el Espíritu Santo, el si así se obtiene el Espíritu Santo. Este Jesús que estamos viendo aquí por todo el Evangelio de Marcos es el mismo Jesús que habló del Espíritu Santo. Pero este Jesús no usó sus manos para traspasar el Espíritu Santo. Nunca, en ningún caso. Es decir, a nadie tocó para darle el Espíritu Santo, a nadie, en ningún caso. Habló del Espíritu Santo, predicó mucho del Espíritu Santo. Profetizó y les dijo a ellos, esperen porque viene el Espíritu Santo. Y habló y cuando Él venga pasará esto, convencerá al mundo de pecado. Y cuando Él no los dejaré huérfanos. Es decir, habló abundantemente del Espíritu Santo. Pero Él nunca pasó el Espíritu Santo a alguien. ¿Okay? Habló mucho del Espíritu Santo, por ejemplo, ahorita veíamos la parábola de las vírgenes, habla de eso. Pero en Juan 3:7, por ejemplo, con Nicodemo, ¿te acuerdas? No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Y luego dice en el 8, el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Es decir, es necesario nacer de nuevo, y aquel nacimiento nuevo será del Espíritu Santo. Habló demasiado Cristo, sería imposible mencionarte todos. Por ejemplo, Juan 7:38, yo creo que lo conocemos, ¿te acuerdas? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice, esto decía del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Sí? Y Juan 14, ahorita lo leímos, ¿te acuerdas? Cuando dijo, vendremos y haremos morada en Él. Juan 14 mismo ahí adelante dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En Lucas 11 dijo, pedid y se os dará. Y hablaba de pedir el Espíritu Santo. Y muchos más, ¿no? Jesús siendo Dios, Jesús siendo el Espíritu Santo, Él jamás le pasó a alguien el Espíritu Santo en sus manos. Lo que hizo Jesús un día en Juan 20:21. Juan 20:21 en adelante, Jesús les dijo, paz a vosotros. ¿Te acuerdas de este pasaje? Es Jesús resucitado. Cuando entró y se puso en medio, cuando estaban ahí sus discípulos. Les dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Sopló. ¿Te acuerdas cómo empezamos el estudio? ¿Cuál es el significado de espíritu? Un soplo. ¿Qué hizo Cristo? Sopló. ¿Y qué sopló? El Espíritu Santo. Es decir, Él era el portador del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. Y sopló y recibieron el Espíritu Santo. Pero te digo, para aquellos que imponen manos traspasándolo, yo creo que sí es curioso, ¿no? Que Cristo a nadie jamás le pasó el Espíritu poniendo sus manos a Él. Pero todavía no hemos terminado, así es que vamos a seguir. Este mismo Jesús es el que les manda que se queden en Jerusalén y que esperen la promesa. ¿Te acuerdas? En Hechos 1,
Te fijas, ya vamos cronológicamente ahora en el libro de Hechos. Hechos 1:4 en adelante. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y otra vez, cronológicamente vamos, y enseguida de esto sigue Hechos 2, donde el Espíritu se derrama, y ahí nace la iglesia, ¿no? Pero ahorita decíamos de Hechos 2, ellos están siguiendo la instrucción de Jesús, que les dijo que se quedaran ahí, que no se fueran a ningún lado. Y luego de repente, ahorita leemos Hechos 2 un poco, y de repente llegó el Espíritu Santo. Tú dices: oye, no se cumple lo que dice Efesios 1 que leímos ahorita. No se cumple tampoco lo que dice Romanos, porque decir lo que dice Romanos es: el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Y entonces diríamos: entonces Pedro no era de Cristo todavía, los apóstoles no eran de Cristo, María no era de Cristo. Entonces no se cumple eso, pero por eso estamos cronológicamente, ¿sí?, viendo. Lo que nos interesa va a ser llegar hacia nosotros, pero salir de ese tipo de dudas o bien de preguntas que podemos recibir de alguien. A ver, usted dice que si alguien no tiene el Espíritu no es de Cristo, entonces, pues Juan, si agarramos a Juan en el aposento, es más, a los 11 en el aposento no eran de Cristo, porque el Espíritu no había venido. Por eso el estudio es cronológico, para ir viendo los cambios que ha habido, ¿no? Cómo Dios ha hecho su revelación y su actuar, y cómo ha sido cronológico esto, ¿no? Hasta aquí no hay dudas, vamos despacio, ¿no? Y vamos bien, creo yo, ¿verdad? Pero hasta aquí, si alguien tiene dudas, acuérdense que pueden interrumpirme, no pasa nada. Pero así llegamos a la iglesia, ¿no? En Hechos 2. Ahí es donde se derrama el Espíritu Santo. Dice en Hechos 2. Se me perdió. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Te decía, ahí fue algo, pues no solo atípico, sino ahí es el derramamiento del Espíritu Santo. A partir de ahí es donde queda la instrucción. Ahora el Espíritu se recibe así. Y lo primero que ves es ahí mismo abajito en Hechos 2:37, cómo se cumple ya la instrucción que dejó el Señor. Hechos 2:37 en adelante. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Te fijas? Ya es el orden que quedó establecido. ¿De qué pasó primero? Les predicaron. ¿Qué pasó después? Creyeron y se compungieron. Y la instrucción es así: arrepiéntanse. ¿Y qué va a pasar? Recibirán el Espíritu Santo. Sigue ahí diciendo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ok? Otro caso en Hechos 10:42.
Hechos 10, 42 en adelante. Hechos 10. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si te fijas, está predicando Pedro sobre Jesucristo, y dice en el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Si te fijas, Hechos 10 sigue conservando el orden para recibir el Espíritu, que es que alguien les estaba predicando el Evangelio, que lo creyeron y ni siquiera terminó de predicar. Todavía estaba Pedro hablando y cayó el Espíritu Santo. Pero el orden sigue siendo el mismo para recibir el Espíritu Santo: oír el Evangelio y creerlo, ¿sí? Y recibieron el Espíritu Santo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Te digo, ya de hecho, cronológicamente estamos avanzando ya hacia toda la era de la iglesia. Pero aquí nos detenemos en Hechos 10 para ver, bueno, entonces, ¿qué onda con los que ya brincamos? Como con Hechos 8. ¿Qué onda con la imposición de manos en el libro de Hechos? ¿Sí? Y vamos a ver, va a ser el uso muy parecido al que vimos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 6, 3. Hechos 6, 3. Vamos a concentrarnos en la imposición de manos que se ve en el libro de Hechos principalmente. Hechos 6, 3 en adelante. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. ¿Ok? Si te fijas, ¿te acuerdas lo que vimos en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se repite en el Nuevo Testamento? ¿Qué están haciendo? Levantando a alguien para un ministerio. ¿Y qué hacen? Oran por él, y en aquella oración le imponen las manos. Si te fijas, se mantiene es el uso, se repite más bien el uso que vimos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Un tipo de uso para la imposición de manos, cuando levanta a alguien para un ministerio, ¿verdad? Se ora por él y se le imponía las manos. ¿Okay? Hechos 13:1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Okay? Si te fijas otra vez, los envían a un ministerio y otra vez se conservan, les imponen las manos y oran por ellos, y salieron a su ministerio. ¿Ok? Entonces yo creo que, te digo, hasta aquí lo que hemos visto, oye, se usa, pero principalmente es una oración, y como que es natural poner las manos en alguien. Pero lo que estamos buscando, como dice mi hermano, es, pero ¿qué pasa con aquel imponer manos? ¿Ok? ¿Pasa algo de verdad o es algo simbólico? ¿Está simbolizando algo? ¿Qué pasa? Entonces vamos a regresar a Hechos 8 y a Hechos 19. Hechos 8:14, ¿te acuerdas que ahí habíamos
empezado, que dice el 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En Hechos 19 vimos el otro caso. Hechos 19:1 en adelante, que también es el que ya leímos al principio. En el 19:4 en adelante, Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Mira cómo se cumple también el orden, aunque no lo veamos de principio. Por ejemplo, vamos a leerlo otra vez del 19:1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces dijo: ¿y en qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Sí? No sé si vean lo que están diciendo, es decir, no han escuchado todo, no han escuchado de Jesús. Es decir, entonces, ¿qué onda? Ustedes, ¿de quién eran discípulos? Pues éramos discípulos de Juan. Y luego lo que sigue ahí, pero eso explica un poco, ¿y por qué no habían recibido el Espíritu Santo? Porque aún no han escuchado todo lo que tienen que escuchar. ¿Sí? En el 19:4 empieza Pablo a predicarles de Jesús. Dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero decía al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y ahí se predicó el evangelio de Cristo, ¿no? Y entonces dice: cuando oyeron esto, entonces ahora sí, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjate cómo es: cuando oyeron esto, y luego lo separa, fueron bautizados. ¿En dónde está el creer? Pues en medio. Mira, oyeron esto y creyeron, fueron bautizados, y ahora sí, impuso Pablo las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pero como que explica un poquito, oye, ¿por qué no habían recibido? Porque están en el tiempo del cambio, hermano. O sea, está tan fresco todo, y ellos dicen: oye, aquí había unos discípulos, pero no tenían el Espíritu, ni siquiera habían escuchado de él. Y les preguntaron: oye, ¿ya los bautizaron? Pues ni habíamos oído que era necesario bautizarnos. Entonces, ¿qué onda? Nosotros éramos discípulos de Juan. Bueno, pero mira, es que Juan lo que predicaba es esto. ¿Te acuerdas que Juan decía: después de mí viene alguien que no es digno de que yo desate? Ese es Jesús. Ok, cobra vida todo, creen, se bautizan y reciben el Espíritu Santo. Por eso está esa separación de tiempo. Pero ya hasta aquí, con estos dos y todo lo que leímos, ya podemos ir llegando a conclusiones. ¿Okay? A concluir algo. Y lo primero y lo primordial es, hasta aquí, hasta el libro de Hechos. ¿Okay? Ya teniendo pues todo lo que habla de la imposición de manos, la Biblia, ¿hay algún mandamiento para nosotros? No hay ningún mandamiento para nosotros. ¿Sí? El libro de Hechos es tan parecido, por ejemplo, al Antiguo Testamento, que es mayormente narrativo. Es decir, no hay ningún mandamiento de imponer manos. ¿Sí? No se nos manda imponer manos. Es decir, vamos concluyendo así con preguntas. ¿Hay mandamiento para nosotros? No es un mandamiento. ¿Ok? Desde ahí empezamos. 2. Debemos de buscar nosotros que alguien nos imponga las manos. Tampoco hay ningún mandamiento para eso. Y eso hasta debería de darnos miedo. Aún todavía no concluimos si se traspasa algo o no. Pero imagínense, si se traspasa algo, por el amor de Dios, ¿quién me va a poner las manos? A mí no. Necesita darme su currículum, ir a ver toda su vida, y todavía tendría dudas de que alguien me impusiera las manos, ¿no? Bueno, por lo menos yo así pienso, ¿no? Sin embargo, hoy en la iglesia se ven cosas diferentes, ¿no? Yo he visto así videos que se pone la filita así. Eso lo hacíamos en la católica también. No sé quién hacía fila para que te tocara el padre al final, ¿no? O el día de ceniza para que te pusiera la cruz en el agua así para que te cayera.
Bueno, hoy tristemente hay algunas iglesias donde al final se hace la fila, ¿no? Para que sean tocados por el pastor. A mí me daría miedo, ¿verdad? A mí me daría mucho miedo. La oración es la importante, ¿sí? La oración, es decir, por poner un ejemplo, yo si tengo a mis nietos delante como los tenía Israel, si tengo a mis nietos delante de mí y quiero orar por ellos, pues yo les pongo las manos, es decir, no hay nada que me lo prohíba, no, es una práctica sana, ¿sí? Le pongo las manos y oro por él. Pero imagínate, mis nietos están en Laredo, entonces no oro por él, pues ¿cómo les voy a imponer? No, yo puedo orar todas las noches por mis nietos, puedo orar todas las noches por mis hijos, puedo orar por... Es decir, ¿qué es lo que cuenta? La oración es lo importante. En Santiago 5, allá al final, ¿te acuerdas cuando sale a relucir de hecho el aceite? En Santiago 5, 14 y 15, de hecho pone la importancia donde debe de estar, y eso es lo que tenemos que aprender. Dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungiéndole pues es poniendo las manos, ¿sí? Pero luego dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, es decir, ¿cuál es la importancia? La oración. La oración fue la importante, no el que le hayan puesto ni las manos ni el aceite. Oye, ¿por qué ponían aceite? Por lo mismo que ponían las manos. Eso es una práctica. Pero imagínate, oye, está alguien enfermo. Imagínate que está tu hijo enfermo y ahora no tienes aceite a la mano. No, pues ¿cómo hago para orar por él? Tengo que ir a traer. No, pues tienes que orar por tu hijo, tienes que orar por tu esposa, tienes que orar por todos. Es decir, es la oración. La oración es lo que está levantando aquí el Señor. Voy a orar por un enfermo. Nosotros, mi esposa, mi suegra tienen un familiar en el hospital. Imagínate, oye, tenemos que orar por él, pero pues hay que ir a verlo, ¿no? Y luego si no es hora de visita, ¿cómo le hacemos para orar por él? Porque hay que ponerle las manos. Pues ¿cómo va a hacer eso? Yo puedo orar aquí y en tu casa, y en la noche seguramente estarán orando por ella, ¿sí? Imagínate entrar, ya llegó el escuadrón de oración. ¿Y quién trajo el aceite? ¡Chin! Se me quedó en la... pues para abajo todos, pues no trajimos aceite. No es así, el cristianismo no es así. No es así, lo que está levantando es la oración. Y el imponer manos es algo de... Está cerca a mí, es nada más tener un toque. Jesucristo le encantaba tocar a las personas, ¿verdad? Pero no hay nada mágico en imponer las manos nuestras. Hoy la de Jesús debe de haber sido maravilloso, pero en las nuestras no. Las nuestras no traspasan absolutamente nada. Hasta, fíjate, ya porque aquí vamos a hablar ya de lo más importante, que es el espíritu. Es decir, orar por alguien, ya vimos los 2 usos principales, 3 usos principales. Es decir, para bendecir a alguien, oras por él y le impones las manos. Sí, si lo tienes cerca. Si no lo tienes cerca, pues no le puedes poner las manos, no está cerca, pero puedes orar por él, ¿sí? El otro era cuando alguien va a levantarse para un ministerio, ¿qué hacen? Se ora por él y se le impone las manos también. ¿Por qué? Porque lo tienes cerca. Si no lo tienes cerca, puedes orar por él. Y lo que vimos con Jesús mayormente era para orar por un enfermo. Es lo mismo, ¿verdad? Lo tienes cerca, le pones las manos. No lo tienes cerca, no se las pones, pues no está cerca, pero puedes orar por él, ¿verdad? Pero ahí viene lo importante. En cuanto al espíritu, es exactamente lo mismo. Es decir, orar, hermano, a lo mejor se nos hace raro, pero orar por alguien para que reciba el Espíritu Santo debería de ser una oración natural, ¿sí? Es decir, yo debería y oro porque mi hijo recibe el Espíritu un día, y oro por él. Y si lo tengo cerca, oro por él y le digo: Señor, tócalo con tu Espíritu.
Dale tu espíritu, llénalo de tu espíritu. Eso también es natural. Ojo, porque ya vamos a brincar. Ahora, en cuanto al Espíritu Santo, orar para que alguien lo reciba, pues es natural. Deberíamos de orar por eso, ¿sí? Si lo tenemos cerca. Si no lo tenemos cerca, también deberíamos de orar, porque nuestros seres queridos reciban el Espíritu Santo. Pero aquí lo importante es lo que decía mi hermano. ¿Y lo recibe? Eso no dice la Biblia. Y eso es lo importante. No porque yo ore por mi hijo que reciba el Espíritu y porque le ponga las manos, él lo va a recibir. ¿Por qué no? Porque ese no es el orden que estableció Dios. Mi niño tiene que escuchar el Evangelio, que ya lo ha escuchado hasta el cansancio, pero ¿qué le hace falta? Creerlo. Y a la hora que él lo crea, con mis manos o sin mis manos, él va a recibir el Espíritu Santo, porque ese es el orden que estableció Dios, ¿sí? Juan 3, 7 y 8. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Es decir, no nos corresponde a nosotros. No nos corresponde a nosotros. Aquí dice, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Si fuera así, sí supe, es decir, vino de las manos del pastor. No, esto se recibe, es cuando Él quiere, a la hora que Él quiere, ¿verdad? Es así. Juan 3:27. Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esta es la enseñanza de toda la Biblia. Es decir, es Dios el que lo da. Hechos 15:8. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Hechos 15:8. Es decir, Dios les dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios es el que lo da. Y fíjate, estos ya son del libro de Hechos, de los que estamos viendo, del mover del Espíritu Santo. Hechos 11:15 en adelante. Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros. Y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan bautizó en agua, mas vosotros serán bautizados en el Espíritu Santo. Dios pues les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Es decir, otra vez, Dios se los concedió. Hay bastantes. Hechos 5:32, solo anótalo. Pero es Dios el que lo da. No nosotros, no nuestras manos. Ojo, ni aunque lo tengas. Es decir, somos cristianos, se supone que estamos llenos del Espíritu Santo. Bueno, no importa. Es decir, no lo puedes pasar a las personas. Esto no se recibe así. No es así. Lo que hemos visto que dejó Jesucristo son los requisitos y son simples. Es decir, no son tantos, es escuchar el Evangelio y creerlo. Y llega el Espíritu Santo, eso es todo. Pero por eso también decía en Romanos 10, ¿te acuerdas? Bueno, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Por qué? Porque ese es el orden. Tiene que haber alguien que les predique, escuchar el Evangelio y creerlo, y el Espíritu Santo llega. Ese es el orden. Y mira ahora, por ejemplo, en Hechos 8, 12, que te digo, son los dos que según nos podrían traer de cabeza, pero ya no, ya los vamos a desmenuzar. Pero mira cómo en Hechos 8, 12 se cumple el orden. Dice, cuando creyeron a Felipe, fíjate, lo primero, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios. O sea, ahí está en la primera parte del requisito. Ya creyeron y escucharon el Evangelio. Dice en el 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. 14,
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fíjate cómo no se brinca el requisito. Escucharon el evangelio y creyeron. ¿Qué pasó aquí que es diferente a nosotros? Que no lo recibieron de inmediato, que por alguna razón Dios lo demoró y mandó a Pedro y a Juan, y entonces lo recibieron. Pero es lo único diferente, y es el único verso que se ve esto, el único, ¿ok? Pero ya no tenemos este verso y tenemos todo lo demás. ¿Por qué tardó? No nos explica. Decir cualquier cosa es, pues es inventar, sí, inventar, ¿no? Pero después ya tenemos todo lo demás y Hechos 8, ¿sí? Ok, vamos a llegar a una conclusión. ¿Se puede ser cristiano hoy, sin tener el Espíritu Santo? No, no se puede. Oye, pero los de Hechos 8 sí pudieron. Sí, pero hoy no se puede. ¿Por qué? Porque tenemos Romanos 8, porque tenemos todo, y esos dicen, el que no tiene el Espíritu no es de él. Bueno, pero ellos sí, pues vamos a caer en la misma pregunta. ¿Y por qué Pedro ¿por qué Pedro en Marcos 2 sí? Cuando lo llamó era cristiano y no tenía el Espíritu Santo. Otra vez porque estamos cronológicamente. ¿Por qué lo demoró? No lo sabemos. Pero Hechos 8, para empezar, no es un pasaje narrativo nada más. Es decir, si comparáramos Hechos 8 con Romanos 8:9, donde dice, si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de él, pues, Romanos 8:9 manda para nosotros hoy. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de él. Oye, a ellos se demoró, pero tuvieron el Espíritu Santo. Pero el requisito no se mueve para nada. Lo vimos en Hechos 19 y lo vimos en Hechos 8. Escucharon el evangelio y creyeron. Es decir, no es de que nada más el que venía y ponía las manos a cualquiera, oye, ya pues está tomando, ponle las manos y ¡fum! Ya. No, escucharon el evangelio y creyeron. Lo que hay un espacio ahí es en que el Espíritu llegó, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Pero el requisito se mantiene y sigue siendo requisito hoy. Escuchar el evangelio y creer. Pero en este caso los pasajes doctrinales van por encima de los narrativos. Es decir, para nosotros hoy no podría decir nadie, bueno, hay una ligera posibilidad de que alguien no tenga el Espíritu Santo y sea de Dios. No, hoy no hay esa posibilidad. No existe. Está cerrado totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, doctrinalmente lo dice. Hay uno que ni siquiera ora para recibir el Espíritu, pero ya nos va a ayudar bastante en la comprensión del tema. Hechos 9:10 hasta el 17. Y la conversión de Saulo. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales para prender a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 9:17. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
Hermano, aunque tú no lo veamos todavía claro, desenmaraña todo. Porque en ni siquiera oró Ananías, no oró por Pablo. O sea, entonces, ¿qué pasaba? Pues no que orar y imponer manos. En ni siquiera oró. Se arrancó, llegó, le puso las manos. ¿Por qué? El Señor le apareció a Ananías. Exacto, por lo que es lo que no solo en es lo que pasó en todos, porque fueron enviados por Dios. Es decir, los discípulos no es como nosotros, como dice mi hermano, nos confundimos que podemos ver a un borrachito afuera y tocarlo y lo recibe. No, Dios les decía a quién, ¿sí? ¿Quién mandó a Pedro con Cornelio? Dios le dijo. Es decir, no es Pedro el que decía, yo traigo ¿quién quiere? Como hoy, ¿quién quiere? Venga para acá. No, si el Señor le dijo a Pedro, Pedro, van a venir por ti, hay un varón allá que se llama Cornelio, él van a venir por ti y usted va a ir y va a recibir el Espíritu. Es decir, no fue Pedro el que andaba aquí, hay Espíritu. Venga, traigo poder. No, él recibió la orden. ¿Y aquí qué pasó? Lo mismo. Está Ananías y el Señor le dice a Ananías, va a ir usted. Oye, pero aquel mata cristianos. Va a ir usted. Y le va a poner las manos. Y se acabó. Esa es la diferencia, toda la chiquita diferencia que hay del libro de Hechos con lo que hoy se practica. Es más, tiene mucho que ver con lo que predicábamos el domingo, ¿te acuerdas? Oír la voz de Dios. Algo que para nosotros ni siquiera es claro hoy. Ellos le decían, aquel tócalo, iba y lo tocaba. Y Simón que dijo, chis, tiene poder. No, si nomás estoy obedeciendo. El Señor es el que dijo, ve y tócalo. El Señor es el que dijo, ve con Pablo. El Señor es el que dijo, ve con Cornelio. El Señor es el que dijo, porque Él ya lo escogió. ¿Te acuerdas a Pedro ahí en Hechos 15? Todavía lo llaman a regañar, ¿te acuerdas? ¿Qué onda? Fuiste allá con los gentiles y te manchaste y todo. A mí me mandó el Señor. Y yo estaba predicando y recibieron el Espíritu. ¿Y quién soy yo para pelear? ¿Tú vas a pelear? Y dijeron, no, con que también a los gentiles les dio el Señor el Espíritu Santo. Esa es la gran y chica diferencia, que Dios lo sigue dando a quien quiere. Lo que se ve en el libro de Hechos es que alguien lo ponía, pero porque Dios lo mandaba. Porque Dios lo mandaba. Es decir, aquí se ve que Él mandó a Ananías, ¿verdad? Entonces, ni modo que le diga a Ananías, ve y tócalo y va a recibir el Espíritu. Y no recibió nada. Bueno, pues entonces Ananías tendría que haber dicho, el que me habló no fue el Señor, ¿verdad? Me habló alguien o lo soñé o algo. Pero si el Señor dijo, ve y tócalo porque yo quiero y va a pasar esto, y fue y pasó lo que el Señor dijo. No sé si veas, es la chiquita diferencia. ¿De qué trata el libro de Hechos, hermano? Sino del Espíritu Santo hablando. Te voy a dar unos versos nada más. Hechos 2:4, que muchos ya los leímos ahorita, pero mira lo que dicen. Por ejemplo, Hechos 2:4, fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, pero dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, ¿quién mueve? El Espíritu. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios. ¿Quién les daba que hablasen? El Espíritu Santo. 8:29 de Hechos. Bueno, todos son de Hechos. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Otra vez empezamos. No era Felipe el que... A veces como andamos nosotros, y bueno, es nuestro corazón bueno, ¿sabes? Que a veces hemos hablado de esto. Mañana yo voy a ir al hospital, eso es bueno. Pero lo mejor es cuando Dios te dice, ve, es decir, cuando Dios te está mandando, ¿sí? Aquí no es Felipe el que vio al eunuco y dijo, bueno, hoy no le he predicado a nadie, aquí le voy a predicar. No, el Señor le dijo, júntate a ese carro, ¿sí? Y esta es la constante en el libro de Hechos. En Hechos 10:19, que era el que platicábamos ahorita de Pedro, 10:19 y 20. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu,
3 hombres te buscan, levántate y desciende y no dudes de ir con ellos. ¿Quién lo mandó? El Espíritu Santo. Son algunos, de hecho en los que leímos ahorita, varios decían ya que el Espíritu era el que los estaba mandando. Después de este encuentro es cuando Pedro les dice en el 11:17: si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es decir, si Dios dijo que fuera, si Dios dijo que le iba a dar el Espíritu Santo, si Él sabe, es de Él, es Él, ¿verdad? ¿Yo quién soy? Es decir, Pedro no puede dárselo a nadie. Pedro solo podía obedecer a Dios. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pero ¿quién fue? El Espíritu Santo, ¿verdad? Hechos 15:28. En el concilio en Jerusalén terminan diciendo: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más. Pero otra vez es el Espíritu Santo hablando. En Hechos 16:6, atravesando Frigia y Galacia, mira lo que dice: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Imagínate, este pasaje es tan ilustrativo. Es decir, ellos querían, no sé si lo has leído y te acuerdas, ellos querían ir a predicar a Asia. Y a veces como nosotros hoy lo hacemos, yo quiero ir a predicar, pues es bueno, ¿no? Pero luego el Espíritu les prohibió eso, ¿sí? Y ellos escuchaban el Espíritu tan claramente, cosa que te digo, se aleja de nuestra comprensión porque no escuchamos tan claro la voz de Dios como ellos, ¿no? Hechos 20:23, solo anótalo. Hechos 21:11. Hechos 21:11, te lo leo. Dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Es decir, pero ya es la constante del libro de Hechos. ¿Quién es el que manda? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que daba instrucciones? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que decía a dónde ir? El Espíritu Santo. Y la conclusión es: ¿quién manda a quién? Y ese es el meollo del asunto. Es decir, lo que hoy se ha creído, porque ves en la Biblia, en Hechos 8 y 19, lo que a veces se cree es: yo tengo el Espíritu Santo, entonces yo se lo quiero dar a mi hermano porque no lo tiene. Y fíjate qué tan volteado está. Yo elegí a él, ¿sí? Entonces ahora tú, Espíritu Santo, y lo que hacen: ahora tú obedéceme a mí y tú tócalo. Es como dicen: estás brincándote, estás pa'l monte, dijo el Espíritu Santo. No es así. El Espíritu Santo es el que dice, pero ojo, en Hechos, no hoy. En Hechos, no hoy. Porque yo creo que a causa de tanto burrito como nosotros mismos, por eso el Señor dijo: ¿sabes qué? Los voy a quitar a todos del medio, y el que escuche el Evangelio y crea, yo se lo voy a dar. Ya nadie lo va a dar. Pero lo que se veía en Hechos era alguien orando y el Señor diciendo: ¿sabes qué, Pedro? Tú ve y toca a Cornelio. Oye, Señor, pero aquel es un centurión, es gentil. No, esto no es para los gentiles. Pues si yo estoy diciendo que es para los gentiles, ¿tú quién eres? Y va Pedro y obedece, ¿verdad? Era Ananías orando y el Espíritu escogió a Saulo. No Ananías escogió a Saulo. El Espíritu le dijo a Ananías: Ananías, allá hay un varón, oye, pero mata, vaya y tóquelo, porque así yo le voy a dar mi Espíritu. Pero no sé si veas el orden. Pero ojo, porque esto es súper importante. Es súper importante. Lo que vemos en Hechos, ¿qué era? Era el Espíritu Santo diciendo a sus siervos a quién iban a tocar. Pero el era es importante. Oye, hoy pasa lo mismo. No, porque el orden ya quedó establecido después del libro de Hechos. El Señor está diciendo: ya no te necesito.
Es decir, yo les voy a dar el Espíritu a todo el que oiga el Evangelio y crea. No necesito que nadie les ponga las manos. Señor, yo lo quiero tocar. Tóquelo todo lo que quiera. Y yo quiero orar por él. Es bueno, me encanta, dice el Señor. Pero yo sigo dándole el Espíritu al que quiera. Es así de sencillo y de simple, ¿verdad? ¿Puedo orar por alguien? Puedo orar por alguien. Hasta que te quedes ronco si quieres. Y el Espíritu Santo lo sigue dando el Señor al que quiere. No se traspasa, Dios lo da al que quiere. ¿Puedes imponer las manos? Sí. ¿Puedes orar por las personas? Sí. Pero siempre y cuando, aquí es donde entra lo que hablábamos ahorita. ¿Qué nos dejó? Fíjate bien por eso cómo cambió todo. ¿Qué nos dejó el Señor? Él dejó ya el orden establecido. Que la gente escuche el Evangelio y lo crea. Y sea salva y reciban su Espíritu. Yo quiero que te reciban el Espíritu. Entonces, ¿qué hago, Señor? Déjame tocarlos y ponerle. Y otra vez dice, ay, no entiendes, ¿verdad? Otra vez, lee ahí donde está el orden. ¿Cómo es el orden? Que oigan el Evangelio y lo crean y recibirán el Espíritu. Déjame se los paso. A ver, otra vez, hijo. Ya puse un orden, otra vez repásalo. A ver, que oigan el Evangelio, lo crean y tú les das el Espíritu, sí. Entonces, ¿qué te corresponde a ti hacer? ¿Tocarlos? No. ¿Qué te corresponde hacer? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Hoy lo que nos corresponde a nosotros hacer, si queremos que alguien reciba el Espíritu Santo, porque es la señal de que el Señor los ha salvado, ¿qué es? Predicar el Evangelio. Después de predicarles, pero es que lo amo demasiado, ora por él. Pide el Espíritu Santo para él. Pero aún así el Señor sigue sabiendo a quién se lo da. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Si ya hablamos el domingo cómo habla Dios. Hoy te digo, tiene todo que ver con el tema del domingo, cómo lo escuchaban, ¿eh? A lo mejor sería bueno, ya vimos que el Espíritu habla. Aquí dice, el Espíritu dijo, vayan allá, el Espíritu dijo, apártenme a este. Sería bueno decir, ¿cómo se escucha? ¿Verdad? ¿Cómo se escucha? Porque sí se siente cuando te dice, regrésate, pero también hay otro que, espérate, ¿cómo te vas a regresar? Llevas prisa. Pero el Señor dijo, regrésese y haga la obra, ¿verdad? Así. Pero lo que se ve indudablemente en el libro de Hechos es que eso pasaba. Y lo que se ve es que eso no se cerró, eso no se ha cerrado. Que es lo que veíamos el domingo. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Es decir, es bueno tener intención de, ¿sabes qué? Yo quiero predicar el Evangelio en la plaza y quiero predicarlo en la cárcel y quiero predicarlo acá y quiero predicarlo en los hospitales y todo. Pero mayormente es bueno cuando Dios te dice, hágalo. Quiero que vayas acá. Oh, eso es más grandioso, ¿verdad? Que escuchemos la voz de Dios y la dirección de Dios. Y lo que se ve en Hechos es eso, mayormente es el libro del mover del Espíritu. Pero es la conclusión. La conclusión es, ¿quién mueve a quién? Es decir, pero hay dos cosas muy importantes con que darnos hoy. ¿Sí? Hablando del recibir el Espíritu Santo, como se ve que era en el libro de Hechos en ciertas ocasiones, no siempre, pero en esas 3, 4 ocasiones donde recibía a alguien por las manos de alguien, ¿quién lo escogía? ¿Lo escogía Pedro o Pablo? A él me gusta para que lo reciba. Señor, tócalo. Señor, no, hermano, no era así. Era el Señor el que decía, ve y toca a aquel. Eso es lo que se ve claramente, que concuerda con toda la doctrina de Dios, que es que Dios lo da a quien quiere. 1, ¿cómo se recibe el Espíritu? Dios lo da a quien quiere. 2, Él estableció los requisitos. ¿Cómo son? Escuchando el Evangelio y creyéndolo. No hay otra forma de recibir el Espíritu hoy. Pero te digo, yo creo que la conclusión es, el Espíritu no se traspasa. No se traspasa, no hay forma de traspasarlo, ¿sí? Dios dejó un orden. ¿Quieres que alguien tenga el Espíritu? El orden comienza y por eso hacemos lo que hacemos y por eso el Señor nos mandó a hacer lo que es ir y predicar el Evangelio. Después de predicarle el Evangelio, ¿qué puede hacer? Ora por él, por la persona, ora por él. Si está cerca de ti, puedes ponerle las manos y ora lo más fuerte que puedas por las personas. Y aún así el Señor es el que lo da a quien quiere, ¿verdad? Es 1 Timoteo 5:19, ya nomás para terminar, es el verso que mencionaba mi hermano. Si lo leemos, hermanos, en 1 Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, a los que
persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad. No impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, y consérvate puro. Ahí estoy. Fíjate, está muy bueno en el tema y encaja perfectamente en lo que no debemos de hacer, aún conservando el tema, ¿sí? El tema del Espíritu Santo y de querer que alguien lo reciba y de que tiene que ser predicando el Evangelio, ¿sí? Empieza diciendo, contra un anciano no admitas acusación, etc. Pero dice, primero, es una instrucción dada a Timoteo, que a Timoteo lo están dejando como pastor, como ministro de una iglesia. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Eso está hablando del Evangelio, de predicar. Hoy tienes pecado. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y sus ángeles, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es decir, lo está dejando de ministro de una iglesia, y lo que está diciendo es, al que tenga pecado, hay que confrontarlo con el pecado. No lo hagas con parcialidad. Es decir, aquel da mucho dinero, no, tú estás bien, en todo estás bien, pero aquel no da diezmo. Oye, es bien pecador. Oye, te vi la otra vez viendo muchachas, tienes que dejarlo eso. Y aquel pues engaña a la esposa, pero es el que más da, o sea. No, al que peca, repréndelo y no lo hagas con parcialidad. Y luego ahí en ese tenor es, y mucho menos le impongas las manos con ligereza. ¿Sí? Es decir, ya prediqué el Evangelio, ¿sí? Pero a él no le prediqué el Evangelio. A él lo dejo con su pecado, no se lo confronto. ¿Sí? Sí, pero no le impongas las manos. ¿Sí? No lo bendigas, no le digas estás bien, no le digas Dios está contigo, y hasta nos deja una advertencia porque te haces partícipe de su pecado. Es decir, a Timoteo como ministro le está diciendo las instrucciones que debe de hacer, y en aquella congregación dice, confróntalos con el pecado, no lo hagas con parcialidad, es decir, no a unos sí y a otros no, y mucho menos les impongas las manos con ligereza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te haces partícipe de su pecado. Si no se lo confrontas, te haces cómplice porque lo sabes, ¿verdad? Entonces no lo hagas delante, oye, pero la gente va a saber, ¿no? Que él es, no, yo te bendigo y el Señor dice esto, que tú así vas bien. No lo hagas, hay que confrontar con el pecado. ¿Qué te digo? Tiene todo que ver con la predicación del Evangelio. Es decir, a nosotros ¿qué nos queda, hermano? Predicar el Evangelio, después orar por la persona, y si está cerca, ponle las manos, no pasa nada, ¿verdad? Pero predicándole el Evangelio, es decir, la predicación del Evangelio, ¿cómo empieza? Con la confrontación del pecado, ¿verdad? Habiéndole señalado en dónde está su pecado. Uno puede orar, pero predicando el Evangelio. Aprovechar la oración para hablar ahí del Evangelio. Sí. Por eso sucede mucho. Esta práctica está demasiado triste, hermano. Yo antes, hace muchos años, acompañábamos a otros hermanos a hospitales, y ellos eran acostumbrados a esto. Era tan triste, y yo decía, ¿por qué no te das cuenta como cristiano que no es así? Es decir, a cualquiera que se acercaba, ore por mí, sí, ven. Y ya estaba el hermano desgastándose, no, que esto. Y la otra persona estaba así, papando moscas. Es más, de alguien le podía hablar, espérame, es que están orando por mí. O sea, pero eso es creyendo que el otro tiene poder. Su oración no tiene absolutamente nada, ni su oración. O sea, lo que tenía poder es que le predicaras el Evangelio. Y cuando él esté reconociendo, no, sí, sí lo entiendo, sí, aunque no lo haya creído, porque el creer también se lo va a dar el Espíritu Santo, pero ya puedes orar por él y rogar para el Señor, haz que entienda. Y ahora sí, el que llegó pidiendo oración por la depresión o por el dinero, tu oración ¿cuál va a ser?
que, Señor, que entienda el Evangelio, dale arrepentimiento para vida. Esa va a ser mi oración. Y en esa oración tranquilamente le puedes poner las manos. Si te fijas, lo que le decía a Timoteo, no lo hagas con parcialidad y no lo hagas con ligereza. Que ligereza es lo que se practica en el radio también, hermano, aunque no pongan las manos, es, hablen y voy a orar por todos. Oye, ¿no sabes si al otro lado está un violador o unas... hablen, yo voy a orar por todos. Es lo que está diciendo, no lo hagas con ligereza. O sea, tienes que predicar el Evangelio, es lo que nos mandó, ¿verdad? Ni con parcialidad, ni con ligereza. Entonces, ni con parcialidad es no hacer diferencias, y con ligereza es sin confrontarlo con su pecado y predicarle el Evangelio. Confrontado la persona y predicado el Evangelio, hermano, tenemos que orar por él, ¿verdad? Y otra vez, si lo tenemos cerca, le pones las manos. Si no está cerca, hay veces que da, hay veces que no está. Es decir, hay veces, por ejemplo, cuando hoy vas a una misión, ya prediqué el Evangelio. Tienes que al final orar por las personas para que lo hayan escuchado, que caiga en buena tierra y lo crean, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero si alguien se te acerca en lo particular, asegúrate de que haya entendido el Evangelio, no necesariamente creído, porque eso también lo da el Señor. Y de hecho la oración que va a hacer, que le dé el creer, que le dé la fe que le hace falta, ¿verdad? Okay. Nada es tan importante para el mundo como escuchar el Evangelio y confrontarlos con el pecado, ¿verdad? ¿Oramos? Amén.